miembro del Partido Obrero, es legislador de la ciudad, hincha del bicho. Mirá vos, no sabía que era hincha de Argentinos Juniors. Estoy hablando de Marcelo Ramal. Marcelo, ¿cómo estás? Pablo y Leo te saludan, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿sos hincha de Argentinos Juniors como el presidente? ¿Es una de las pocas coincidencias? Sí, probablemente la única. me imaginé, por eso te lo preguntaba. Bueno, Marcelo... Y Ferraresi en Avellaneda también es hincha de Argentinos Juniors. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Fanático de Lito Nevia no soy, así que debe ser la única coincidencia nomás. Ahí tenemos. Bueno, Marcelo, para arrancar con la charla, quiero preguntarte un paneo más general de la situación política que se está viviendo hoy por hoy en la Argentina. Después haremos foco, por supuesto, en varios temas, pero quiero un paneo general. Bueno, la situación, digamos, el primer punto, el cuadro de empobrecimiento general de la población, como probablemente hacía mucho tiempo no se recordaba, los niveles de pobreza, los niveles de desocupación, junto con esto un nivel de hipotecamiento, endeudamiento del país, que también, ¿no es cierto?, marca niveles récords. Y bueno, lo que se discute, digamos, a partir de acá, es cómo se encamina esta crisis. Por parte de quienes gobiernan, o de los partidos que también han gobernado recientemente, el encaminamiento de esta crisis es buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que va a llevar a niveles todavía más graves de crisis social y de pobreza el cuadro que tenemos hoy. Este es, digamos, el punto crucial. La gran pregunta que no solo nos hacemos nosotros, sino que se lo hacen, creo que todos los bloques políticos en este país, es cómo se soporta en un país que ya ha sufrido todos los ajustes posibles, un nuevo ajuste. Entonces, bueno, acá indudablemente el movimiento obrero tiene la respuesta. Todavía no ha intervenido con una fisonomía propia en esta crisis política, y bueno, nuestra corriente, la tendencia del Partido Obrero, que se presentó en las PASO como política obrera, ha iniciado ahora una campaña política para discutir esta cuestión entre los trabajadores. Entiendo que el día jueves vamos a hacer en el local de ATE Sur de Lomas una charla política para ver esta cuestión, y bueno, y ver, digamos, cómo en este cuadro colocamos con mucha fuerza una agenda de los trabajadores, el salario, el derecho al trabajo, la cuestión jubilatoria, que también va a entrar en un terreno de discusión muy duro, seguramente si se firma un acuerdo con el FMI. Bueno, este es el debate que queremos abrir. Marcelo, ¿qué tal? Leonardo Martín te saluda. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Pensás que, viste que hay algunos que plantean que quizá no es el mismo FMI de otras oportunidades? ¿Pensás que hay un margen o que es el mismo FMI que va a venir con las recetas de ajuste habituales? No, esa historia, digamos, del FMI que ha cambiado y todo lo demás, creo que es, digamos, un mito que se ha fabricado para justificar un futuro acuerdo, nada más. El FMI quiere cobrar sus acreencias e incluso ya anticipó que la historia de que la deuda argentina podría ir a 20 años no camina. Sí. Y quiere un acuerdo a 10. Entonces, nada de eso se ha verificado, y es evidente que los dos pilares que van a estar presentes en un acuerdo son, por un lado, una reforma laboral, que ya se empezó a discutir, la eliminación de la indemnización por despido, por ejemplo, y una reforma jubilatoria que va a tener como eje el aumento de la edad para jubilarse. Sí. Y el interés del FMI en la reforma jubilatoria es que si el Estado argentino se ahorra, por ejemplo, 5 años de jubilaciones, porque la jubilación se eleva de 65 a 70 en el caso de los hombres y de 60 a 65 en el caso de las mujeres, bueno, esos recursos van a servir para pagar la deuda
al propio Fondo Monetario. Sí, El otro punto álgido sí. es que el Fondo Monetario está reclamando lo que llama la unificación cambiaria, es decir, que el dólar deje de tener la brecha que tiene hoy, y eso significa una devaluación de la moneda con todas sus consecuencias en materia de inflación por un lado y devaluación de los salarios y de las jubilaciones. Sí. ¿Y qué pasa si no se le paga al FMI? ¿Qué escenario posible hay para un país como Argentina, que bueno, le debe 44.000 millones de dólares al Fondo Monetario? Dice, patea al tablero, patea a la mesa y dice, no vamos a pagar. ¿Qué consecuencia política y económica puede tener una decisión de esa característica? Bueno, eso debería estar acompañado de una gran movilización política, de medidas muy claras en lo que tiene que ver con la entrada y salida de divisas del país, el manejo y el control del comercio exterior. Indudablemente que no puede concebirse un rechazo del pago de la deuda como un planteo aislado. Debería formar parte, ¿no es cierto?, de un conjunto de medidas absolutamente claras, digamos, si se quiere evitar una sangría de recursos del país. Luego debería haber un planteo dirigido al movimiento obrero en un plano internacional y continental, porque el problema de la deuda hoy se está haciendo carne en muchísimos lugares del mundo. La pandemia lo ha agudizado porque, por un lado, agravó el endeudamiento y al mismo tiempo creó condiciones sociales, como ya ocurre hoy en la Argentina, también muy serias. Entonces, esto forma parte de un planteo político con un alcance más amplio que no se reduce indudablemente al solo rechazo del pago de la deuda. Marcelo, ahora, vos lo dijiste bien al principio de la charla, ¿no? Un país que ya conoce muy bien cuáles son las consecuencias de endeudarse, ¿no? Y que ha sufrido tantos ajustes. ¿Por qué se volvió a eso? ¿Cómo se volvió a eso? Si ya sabemos muy bien en nuestra historia lo que pasa. Bueno, se volvió a eso porque la clase social que gobierna la Argentina, los capitalistas, no pueden sostenerse sin acceso al endeudamiento externo. Esto se vio muy claramente cuando asumió el gobierno de Macri. Se dijo que este proceso de endeudamiento iba a ser virtuoso, que iba a haber un cuadro de desarrollo nacional. Ocurrió lo que ya ocurrió otras veces, que los capitales estuvieron 2 años, o tal vez menos, y apenas soplaron vientos desde afuera, y hubo un reflujo de capitales de los países emergentes, todo el dinero desapareció. La Argentina fue a una fuga de capitales enormes, a una nueva devaluación de la moneda, y lo notable es que hoy, cuando se habla de ir a un acuerdo con el FMI y ver lo que pasa después, se piensa en reeditar esa historia. Es decir, que el acuerdo con el FMI abriría de nuevo la puerta al financiamiento internacional, ese financiamiento internacional daría lugar a inversiones, etcétera, etcétera, es decir, repetir el camino que recorrimos en 2016 con el macrismo. Entonces, esto requiere también ver lo que está ocurriendo en un plano mundial, ¿no es cierto?, más general, donde hay una crisis capitalista muy clara, un movimiento especulativo de capitales que, bueno, ya está provocando el estallido de varias de las llamadas burbujas, por ejemplo en la propia China, y bueno, a ese escenario completamente incierto se quiere colgar el gobierno actual después de un acuerdo con el FMI. Marcelo, y vos, pensás que, o mejor dicho, ¿cuál es la caracterización que harías? ¿Qué diferencia hay entre el gobierno de Macri y el gobierno del Frente de Todos a nivel económico? ¿Cuáles son las continuidades en tu punto de vista y cuál es la diferencia? ¿No hay una mirada más productiva en el gobierno del Frente de Todos? Yo creo que el gobierno de Macri indudablemente gobernó bajo una operación política de un conjunto de fondos financieros internacionales. Sí. No cabe ninguna duda.
el gobierno de Alberto Fernández ha recogido la quiebra que dejó ese gobierno de los fondos internacionales. Pero su único planteo de salida es armar un esquema para pagar esa quiebra. Entonces, el pagador no es lo mismo que el endeudador. No es lo mismo. Claro. Pero es pagador. Pero digo, no, y volviendo, digo, que antes te preguntaba por el Fondo Monetario y me lo respondías mirando el plano interno, ¿no? Con la fortaleza y cómo Argentina desde la interna puede ir a negociar. Ahora digo, hay chances también de que decís, bueno, me le planto al FMI y que pueda bloquearte cuentas en el extranjero, que pueda bloquearte el comercio internacional, digamos, algo que ya después te complique, ¿no? También por otro, sí, por otro Argentina canal. Argentina tiene hoy un importante nivel de bloqueo porque no tiene acceso al crédito internacional y lo va a volver a tener cuando vuelva a incurrir en un default como resultado de pagar la deuda, no de no pagarla. Claro. Argentina va a una nueva cesación de pagos. El problema es si esa cesación de pago la hace después de haber liquidado lo poco que tiene o asume una posición de rechazo de la deuda desde un lugar soberano. Este es el punto. Bien. Y en cuanto a... Y hablabas hace un ratito sobre la brecha cambiaria, sobre el dólar oficial. ¿Hay alguna manera de resolver eso sin una enorme devaluación? ¿O pensás que este esquema de que haya un dólar oficial, que se hacen las importaciones y que se maneja una parte del mercado y otro paralelo para el que quiera ahorrar y va o fugar o lo que sea y va y compra en el paralelo? Digamos, ¿este esquema, hay una salida de este esquema o está bien esta manera para guardar los dólares para lo que necesita la producción del país? No, el problema es el siguiente. Yo no rechazo principistamente el hecho de que un gobierno adopte medidas para controlar el movimiento de los dólares. Sí. No soy Milei. Lo que pienso es lo siguiente: en la Argentina el control del movimiento de divisas está en función del pago de la deuda. Claro. No está en función de un planteo de desarrollo económico. Entonces, hay una política de cepos y demás que, por un lado, ha permitido un drenaje impresionante de divisas. La Argentina tuvo un superávit comercial en 2 años del orden de los 27.000, 28.000 millones de dólares. Y llega a diciembre de este año con 3.000 o 4.000 millones de dólares de reservas disponibles. ¿Dónde está el dinero? La pregunta que nos incluso hacemos. Porque además renegoció con los privados el año pasado. Por eso, vos decís, no, se fue en el pago de la deuda, más o menos. Porque como vos bien decís, renegoció el pago de la deuda. Entonces hay un mecanismo de drenaje permanente de divisas detrás del supuesto cepo. ¿Y hay manera de en algún momento esa fuga o el drenaje de divisas que digamos que de controlar, de lograr que se reinvierta? Estableciendo una banca única, centralizando el movimiento de la banca y del comercio exterior. Entonces, sobre esa base se sigue exportando, siguen entrando divisas, pero no forman parte de un mecanismo permanente de fuga de capitales, de vaciamiento del país. Sí, y eso, digamos, tomar una decisión así también no implica una confrontación política con algunos sectores. Por supuesto, imagino. Por supuesto. Pero bueno, eso debe ser preparado políticamente. Hoy es indudable que no es la orientación del gobierno, del régimen político actual, y por ese mismo motivo es que pensamos que los trabajadores tienen que discutir todo esto que estamos debatiendo nosotros ahora acá en la radio, bueno, y asumir una posición política frente a esto. Y hay algunos sectores dentro de CGT que dicen, bueno, que plantee la CGT a ver qué piensa, qué mira sobre el endeudamiento, sobre formadores de precios. ¿Cuál es tu visión de que hoy, lo que hoy tiene la CGT sobre esos temas? Nada de eso. Mira, en los años 90 se estableció la jubilación privada y la CGT constituyó a FJP.
Ahora los dirigentes de la CGT están pensando que si se deroga la indemnización por despido y se establece un seguro por despido, van a formar ellos las nuevas, no sé cómo llamarles, ADP o AFD, administradores de fondos de despidos, con los bancos y los sindicatos. Es decir, no tenemos una dirección del movimiento obrero, tenemos sindicalistas empresarios. Bien, bien. Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo por favor. La comunicación. Interesante el diálogo, la verdad que nos resultó muy interesante y estaremos charlando seguramente en otra oportunidad. Perfecto, les recuerdo que mañana vamos a estar entonces en Lomas de el jueves 14, bien, en ATE, en local de ATE Sur, donde vamos a charlar sobre todos estos temas. Un abrazo, Marcelo. Un abrazo, adiós. Pasaba... Bien, pasaba Marcelo Ramal, entonces el legislador de la ciudad, ¿sí? Economista, docente de la UBA y de la Universidad de Quilmes, miembro del Partido Obrero.